La llave oculta de las pirámides americanas. Amantes de la historia, viajeros del tiempo y curiosos de corazón, listos para desenterrar los secretos más asombrosos de una tierra que vibró con el pulso de antiguas civilizaciones. Aquí en Al Contrario, los invito ahora a un viaje épico al corazón de El Salvador, un país que esconde bajo su superficie tesoros que desafían el tiempo y la imaginación. Imaginen esto. Hace aproximadamente 1400 años, una erupción volcánica furiosa no destruyó una aldea. La preservó. Como si el tiempo se detuviera para siempre, la vida cotidiana de un pueblo maya fue congelada en un instante, dejándonos una Pompeya de América llamada Joya de Serén. Es un dato que te vuela la cabeza, ¿verdad? Y eso es solo la punta del iceberg. Pero Joya de Serén es apenas una pieza del gigantesco rompecabezas de El Salvador precolombino. Desde las majestuosas pirámides de Tazumal, que nos conectan directamente con la grandeza maya y sus misteriosas alineaciones cósmicas, hasta la imponente Acrópolis de San Andrés, el corazón de un poderoso señorío que controlaba el valle. Descubran las ancestrales estructuras de Casablanca, donde la historia maya comenzó a escribirse con sus cimientos milenarios. Y no olvidemos Cihuatán, la gigantesca ciudad pipil que resurgió de las cenizas del colapso maya clásico. Una verdadera capital de la resiliencia y el ingenio. Cada una de estas ruinas no solo nos cuenta la historia de reyes, sacerdotes y guerreros, también revela la vida de la gente común, sus profundas creencias, sus rituales bajo el solsticio y cómo sus civilizaciones se conectaron con las grandes potencias de México y el Petén guatemalteco. Todo bajo el manto de la fascinante cultura mesoamericana. Así que, si están listos para desvelar mitos, aprender sobre culturas milenarias y maravillarse con la sabiduría de nuestros ancestros, este es su lugar. No olviden darle un me gusta si les encanta la historia como a mí, suscribirse a Al Contrario para no perderse ninguna expedición, y dejar un comentario contándome cuál de estos sitios les parece más intrigante. Preparen sus mentes, porque el pasado nos llama. El Salvador. El legado oculto de Mesoamérica. El Salvador, aunque quizás no tan reconocido mundialmente como otros países de la región por sus colosales pirámides, resguarda un legado prehispánico fascinante. Sus sitios arqueológicos, con sus estructuras piramidales y montículos, son un testimonio viviente de las sofisticadas culturas mayas y otras civilizaciones que habitaron este territorio. Estos vestigios son la llave oculta que conecta su historia con las grandes y misteriosas civilizaciones de América, revelando un entramado de influencias y una profundidad temporal insospechada. Tazumal. El corazón ceremonial de Chalchuapa, situado en Chalchuapa, Santa Ana. Tazumal es quizás el sitio arqueológico más emblemático de El Salvador. Su imponente pirámide domina el paisaje, no solo como una estructura física, sino como un eje espiritual que revela la importancia de este lugar como un centro ceremonial y de poder. Ha sido foco de investigaciones exhaustivas, brindando información invaluable sobre las complejas sociedades que lo erigieron y la intrincada red de vida que allí se tejía. ¿Quiénes construyeron las ruinas de Tazumal? Tazumal fue edificado por pueblos mayas que habitaron la fértil región de Chalchuapa. A lo largo de los siglos, diversas comunidades contribuyeron a su edificación, expansión y remodelación, transformándolo en un palimpsesto cultural. Durante su apogeo en el Clásico tardío, aproximadamente 600 a 900 después de Cristo, Tazumal fue un formidable centro regional maya, con una organización social compleja y un control territorial significativo. Sin embargo, tras el enigmático colapso maya en otras regiones, y durante el subsiguiente período posclásico temprano, 900 a 1200 después de Cristo, el sitio experimentó una remodelación significativa. Estas nuevas construcciones exhiben claras influencias mexicanas, un eco tangible de la llegada de nuevos grupos, posiblemente pipiles desde el altiplano central de México, o un intenso intercambio cultural con poblaciones del centro y occidente de Mesoamérica.
Esto subraya que Tazumal no fue obra de una única etnia, sino el resultado de un proceso dinámico de ocupación y superposición cultural a lo largo de casi 1000 años. La vida precolombina en las ruinas de Tazumal. Un velo levantado, la vida en Tazumal, más allá de la imponencia de sus estructuras, era un tapiz vibrante de actividad cotidiana y profunda ritualidad. Era un lugar donde lo terrenal y lo espiritual se entrelazaban. Epicentro ceremonial y religioso. La abundancia de templos, altares y plataformas piramidales atestigua la realización de complejos rituales, ofrendas y, en ocasiones, sacrificios que buscaban mantener el equilibrio cósmico. La élite sacerdotal y gobernante, verdaderos intermediarios entre los mundos, dirigía estas ceremonias desde las estructuras más prominentes, reafirmando su poder y conexión divina. Vida cotidiana y subsistencia. Alrededor de los grandes complejos ceremoniales, existían extensas áreas residenciales donde la población vivía y prosperaba. Su subsistencia dependía en gran medida de la agricultura, cultivando el maíz, frijoles y calabazas, el trío sagrado de Mesoamérica. También se dedicaban a la artesanía, produciendo cerámica, textiles y otros bienes esenciales para la vida y el comercio. El juego de pelota. Un ritmo sagrado. Como en muchos sitios mesoamericanos, Tazumal contaba con una cancha de juego de pelota. Este no era un mero deporte, sino un ritual con profundas connotaciones simbólicas. Un duelo cósmico que a menudo representaba la lucha entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Se cree que los resultados podían influir en el destino de cosechas o incluso de batallas, y en algunos casos, el sacrificio del perdedor, o ganador, era parte integral del ritual. Comercio y conexiones trascendentales. La ubicación estratégica de Chalchuapa era ideal para el comercio a larga distancia. Los habitantes de Tazumal interactuaban con otras poblaciones, intercambiando bienes preciados como obsidiana, vital para herramientas y armas, jade, valorado por su simbolismo sagrado, y cerámica. Las estelas, monumentos de piedra tallada, aunque pocas en Tazumal, podrían haber registrado eventos importantes, genealogías de gobernantes o mitos, sirviendo como registros históricos y propagandísticos. La Piedra de las Victorias. Este importante monolito, encontrado en Tazumal, aunque su función exacta aún se debate, probablemente tenía un significado ritual o conmemorativo. Su presencia sugiere la importancia de la guerra y la organización social para la defensa o expansión del señorío, quizás celebrando triunfos militares o la imposición de su hegemonía. Su misterio radica en los secretos que aún guarda sobre esos antiguos conflictos y alianzas. ¿Por qué las ruinas de Tazumal se parecen a las de México? Las similitudes estructurales y estilísticas entre Tazumal y las ruinas de México no son casualidad. Son el eco de una difusión cultural y una interacción constante que caracterizó a las civilizaciones mesoamericanas, un tejido invisible que unía a sus pueblos, la matriz maya y el sur de México. Al ser un sitio con una fuerte herencia maya, Tazumal comparte características arquitectónicas fundamentales con las majestuosas ciudades mayas del sur de México, como Palenque o Calakmul, así como con sitios en Guatemala y Honduras. Esto incluye la construcción de plataformas escalonadas, templos en la cima y el uso de vastas plazas para la congregación. Conexiones posclásicas con el centro de México, la migración y el intercambio. Como ya mencionamos, tras el colapso del clásico, las últimas fases constructivas en Tazumal muestran claras influencias mexicanas. Esto pudo deberse a varios factores entrelazados. Migraciones, posibles movimientos de población, como los pipiles, desde el centro de México hacia el sur, trayendo consigo sus estilos arquitectónicos y, lo que es aún más fascinante, sus cosmovisiones y prácticas religiosas. Comercio y contacto. Un comercio robusto y el contacto cultural constante entre diferentes regiones de Mesoamérica. Las ideas, las innovaciones arquitectónicas y hasta los cultos religiosos se difundían a través de estas extensas redes, casi como una autopista espiritual del conocimiento. Adopción cultural.
Las élites locales de Tazumal pudieron haber adoptado estilos y simbolismos de culturas más dominantes o influyentes en México como una forma de legitimar su poder, de conectarse con linajes prestigiosos, o para alinearse con tendencias pan-mesoamericanas que prometían mayor prosperidad o protección. Ecos de Teotihuacán y Tula. Las pirámides truncadas, los taludes tableros, una técnica arquitectónica de muros inclinados y paneles verticales que crea un efecto visual único. Y ciertos elementos decorativos en Tazumal tienen ecos claros de sitios como la monumental Teotihuacán o la enigmática Tula en México. Esto subraya la naturaleza profundamente interconectada de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Tazumal no es solo un sitio maya aislado, sino un punto clave en el vasto entramado cultural y esotérico de la región, un reflejo de las complejas relaciones que moldearon el continente. San Andrés. La capital del Valle de Zapotitán, el sitio arqueológico de San Andrés, majestuosamente ubicado en el Departamento de la Libertad, El Salvador, es un ejemplo notable de la riqueza cultural prehispánica de la región. Fue un centro de gran importancia que evolucionó a lo largo de distintos períodos, mostrando no solo la sofisticación de sus habitantes, sino también sus profundas conexiones con otras culturas de Mesoamérica. Es el testigo silencioso de un poder ancestral. Temporalidad e historia de un centro regional. San Andrés tuvo una extensísima ocupación prehispánica, abarcando desde el preclásico medio, alrededor del 900 a.C., e incluso antes, con vestigios que se remontan hasta el 1500 a.C. hasta el posclásico temprano. Preclásico tardío. 650 a.C., 200 después de Cristo. Durante este período, San Andrés ya era un asentamiento consolidado. Las primeras fases culturales, conocidas como Chul y Cainac, atestiguan una comunidad establecida con prácticas culturales propias. Los hallazgos sugieren que era un pequeño pueblo dedicado a la producción de cerámica y la agricultura, sentando las bases para su futura grandeza. Clásico temprano, 200 a 600 después de Cristo. La actividad en San Andrés pudo haber disminuido temporalmente tras la devastadora erupción del volcán Ilopango alrededor del 250 después de Cristo, un evento que cubrió gran parte del valle. Sin embargo, surge la intrigante hipótesis de que la majestuosa Acrópolis pudo haber sido construida precisamente después de esta erupción, lo que la convertiría en un símbolo de resurgimiento y adaptación, aunque esto sigue siendo objeto de investigación y misterio. Clásico tardío. 600 a 900 después de Cristo. El apogeo de San Andrés. Tras una erupción volcánica posterior, la de Loma Caldera, c. 620 después de Cristo, que sepultó Joya de Serén, San Andrés se alzó para convertirse en el principal centro regional, político, económico y religioso del fértil valle de Zapotitán. Se estima que la población del valle en este período oscilaba entre 40.000 y 100.000 habitantes, una cifra asombrosa para la época. El sitio se caracterizó por su imponente monumentalidad, incluyendo Gran Plaza, un vasto espacio abierto, el corazón vibrante de la ciudad, diseñado para reuniones multitudinarias, ceremonias públicas y mercados. Acrópolis. Un complejo elevado que albergaba las pirámides más importantes y los aposentos, probablemente palacios y residencias de la élite gobernante y sacerdotal. Es una creencia que algunas de estas pirámides aún guardan las tumbas de poderosos gobernantes, secretos a la espera de ser descubiertos. La estructura 7 en la Acrópolis, por ejemplo, destaca por su construcción predominantemente en piedra y sugiere una profunda relación estilística cultural con la gran ciudad maya de Copán. Pirámides y aposentos. Las pirámides no eran solo templos, eran marcadores de poder, puntos focales para rituales cósmicos y altares vivientes. Los aposentos eran estructuras que combinaban la residencia de la élite con funciones administrativas y de reunión, siendo el centro de la vida política y religiosa del señorío. Hallazgos recientes.
Los misterios de la arcilla. El descubrimiento de figuras de arcilla con cabezas móviles en una de sus pirámides es un hallazgo fascinante que abre nuevas perspectivas sobre el arte, las creencias, las prácticas rituales o incluso el juego en la sofisticada sociedad de San Andrés. ¿Eran juguetes? ¿Elementos de ceremonias poco comprendidas? Su propósito sigue siendo un misterio cautivador. Posclásico temprano. 900 a 1200 después de Cristo. Un breve asentamiento pipil. Tras el declive de la civilización maya clásica, San Andrés continuó siendo ocupado, aunque con cambios. Posiblemente, grupos pipiles se asentaron por un corto tiempo en la Acrópolis, mostrando una reorganización cultural y política en la región que marcó el inicio de nuevas eras. La Hacienda San Andrés. Una nueva vida en el siglo XVII. Mucho después de la ocupación prehispánica, el área donde se encuentran las ruinas se transformó en parte de una hacienda colonial durante el siglo XVII. Esta hacienda, como muchas otras en la Capitanía General de Guatemala, a la que pertenecía El Salvador, se dedicó principalmente a dos actividades económicas clave de la época, que a menudo se superponían. Ganadería. La cría de ganado bovino y otros animales fue fundamental para la economía colonial, proporcionando carne, cuero y animales de carga, esenciales para el comercio y la subsistencia. Cultivo y procesamiento de añil índigo. El añil, conocido como el oro azul de Centroamérica, era un tinte natural extraído de la planta del jiquilite. Este producto de exportación de enorme valor para la corona española, utilizado para teñir textiles en Europa, impulsó gran parte de la economía colonial. Las haciendas añileras eran complejos sistemas productivos que incluían extensos campos de cultivo y estructuras especializadas para el procesamiento del tinte, conocidas como obrajes. La vida en estas haciendas coloniales, incluyendo la Hacienda San Andrés, era una mezcla de actividad económica intensa y una estricta jerarquía social. La mano de obra, a menudo indígena forzada o esclavos africanos, trabajaba en condiciones difíciles para producir este valioso colorante. La presencia de las antiguas ruinas mayas en estos terrenos probablemente no era una prioridad. En muchos casos, las estructuras prehispánicas eran vistas simplemente como montículos de tierra y piedra que podían ser nivelados o utilizados como fuentes de material de construcción para las nuevas edificaciones coloniales, un triste contraste con su pasado sagrado. El impacto de la erupción de El Playón en 1658. La cápsula del tiempo colonial. Un evento significativo que marcó la historia de la Hacienda San Andrés fue la erupción del volcán El Playón en 1658. Esta erupción tuvo un impacto devastador en las zonas cercanas, pero paradójicamente actuó como una cápsula del tiempo para la hacienda. De hecho, una instalación de procesamiento de añil, obraje, perteneciente a la hacienda fue sepultada bajo capas de ceniza y lava. Al quedar cubierta por los materiales volcánicos, la estructura y sus contenidos se conservaron de manera notable, brindando a los arqueólogos modernos una invaluable ventana a las técnicas de producción de añil y la vida en una hacienda colonial del siglo XVII. Esto ha permitido estudiar no solo la arquitectura y los procesos industriales de la época, sino también las condiciones de trabajo y la organización de la producción de este codiciado tinte. La historia de la Hacienda San Andrés, superpuesta a las antiguas ruinas mayas, es un poderoso recordatorio de cómo los paisajes y los sitios cambian de significado y función a lo largo de los siglos, reflejando las diversas y a menudo contrastantes capas de la historia humana en un mismo lugar. Un misterio histórico que la naturaleza nos ha permitido desenterrar. Relación con las pirámides de México. Un entramado mesoamericano San Andrés se encontraba en la periferia suroriental de Mesoamérica, una vasta y compleja área cultural interconectada por siglos de comercio, intercambio de ideas y movimientos de población. Las influencias de los grandes centros mexicanos son innegables. Interacción con Teotihuacán, el poder del corazón de México. Los hallazgos arqueológicos en San Andrés demuestran fuertes contactos con la monumental civilización de Teotihuacán, en el centro de México.
Esto no solo se manifestaba a través del comercio de bienes exóticos, como la obsidiana de alta calidad o ciertos tipos de cerámica, sino también en la posible adopción de estilos arquitectónicos, concepciones políticas o religiosas y la organización urbana. Elementos como los complejos de plazas, la distribución de espacios monumentales y la presencia de ciertos bienes suntuarios son indicativos de esta profunda conexión. Influencia maya. Copán. El puente cultural. San Andrés también mantuvo estrechos contactos con Copán, una de las grandes y brillantes ciudades mayas en la actual Honduras. Esta conexión es crucial, ya que Copán, a su vez, tenía importantes relaciones con el centro de México, actuando como un puente cultural. La estructura 7 en la Acrópolis de San Andrés, por ejemplo, ha sido señalada como un claro reflejo de esta relación con Copán en su estilo y técnica. La cerámica estilo copador, abundante en San Andrés, es también una firma característica de Copán, evidenciando rutas de intercambio y un gusto compartido. Difusión de ideas. El lenguaje universal de Mesoamérica. Más allá del comercio directo, las ideas sobre la organización política, la arquitectura monumental, incluyendo el diseño de pirámides, templos y aposentos, y los rituales, como el enigmático juego de pelota, con sus profundas implicaciones cosmológicas, se difundieron por toda Mesoamérica. Aunque San Andrés no alberga pirámides de la escala titánica de Teotihuacán, su función como centro político religioso y la estructura de su acrópolis reflejan principios urbanísticos y arquitectónicos compartidos en la región, un lenguaje universal que unía a estas civilizaciones. San Andrés es, por tanto, un punto clave para entender las dinámicas culturales de Mesoamérica, particularmente sus lazos con el centro de México y otras ciudades mayas. Su relación con las civilizaciones andinas, por otro lado, es más bien una conexión ancestral por la migración humana primigenia y no de influencias culturales directas en el desarrollo de sus impresionantes estructuras monumentales. Joya de Serén. La Pompeya de América y el secreto del tiempo, Joya de Serén, es uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios de Mesoamérica, una joya inigualable que le ha valido ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se le conoce con el evocador nombre de la Pompeya de América, porque una erupción volcánica del volcán Loma Caldera, alrededor del año 650 después de Cristo, sepultó la aldea bajo capas de ceniza volcánica, preservando la vida cotidiana de sus habitantes de una manera asombrosa, casi como una instantánea del tiempo. Esta preservación excepcional, al permanecer bajo tierra por aproximadamente 1400 años hasta su redescubrimiento accidental en 1976, es lo que convierte a Joya de Serén en un sitio arqueológico de valor incalculable. Nos permite observar una instantánea viva y detallada de la vida cotidiana de una comunidad agrícola maya. Un fenómeno extremadamente raro en el registro arqueológico. La vida en Joya de Serén en época precolombina. Siglo VII después de Cristo. Un vistazo íntimo. Joya de Serén nos ofrece una visión única y conmovedora de la vida de la gente común. Los agricultores mayas de la época, a diferencia de otros grandes sitios que suelen centrarse en la élite gobernante o sacerdotal, aquí, el pasado respira a través de los objetos más sencillos. Aldea agrícola y familiar. La base de la sociedad. Era una pequeña aldea rural, vibrante con la actividad de sus habitantes agricultores. Las casas, construidas con bahareque, adobe y varas de madera, y techos de paja, se organizaban ingeniosamente en complejos separados para cada familia, optimizando el espacio y la funcionalidad. Dormitorios. Eran las habitaciones principales donde se desarrollaba la vida íntima y el descanso. Cocinas. Tenían hogares de 3 piedras, centro de la vida familiar, y contenían vasijas, metates, piedras de moler y restos de alimentos. Se construían estratégicamente separadas de las casas principales para minimizar el riesgo de incendios. Bodegas, almacenes. Espacios cruciales para la subsistencia, donde guardaban las cosechas, herramientas agrícolas y otros bienes esenciales para la vida diaria. Economía basada en la agricultura. El sustento de la vida. La vida en Joya de Serén
giraba ineludiblemente en torno a los cultivos, el pulso vital de la comunidad. Se han encontrado restos que revelan la diversidad de su dieta. Maíz. Era la base sagrada de su dieta y el cultivo más importante, el alimento primordial de Mesoamérica. Frijoles, ayote, calabaza y yuca. Otros productos agrícolas fundamentales que complementaban su nutrición. Chiles, aguacate y cacao. También formaban parte de su dieta, añadiendo sabor y nutrición, y posiblemente eran bienes de intercambio en redes comerciales más amplias. Los campos de cultivo y los huertos a veces llegaban hasta las puertas de las casas, algunos cuidadosamente delimitados por cercos de cañas, evidenciando una agricultura intensiva y eficiente. Actividades cotidianas preservadas. Una instantánea sorprendente. Gracias a la asombrosa preservación por la erupción volcánica, se encontraron innumerables objetos y situaciones tal como fueron abandonados en el momento del desastre, revelando detalles íntimos de la vida diaria. Utensilios domésticos. Ollas de barro aún con restos de comida, platos, herramientas para moler y cocinar. Alimentos. Restos de tortillas, semillas, frijoles y otros alimentos preparados o almacenados. Herramientas de trabajo. Para la agricultura y diversas artesanías, desde cestería hasta alfarería. Incluso se han encontrado huellas humanas dejadas en el barro antes de la erupción y surcos de cultivos perfectamente delineados, lo que permite visualizar con una claridad única el día a día de estas personas. Estructuras comunales. El tejido social de la aldea. La aldea también contaba con edificios de uso comunitario, reflejando su organización social y sus prácticas compartidas. Un temazcal. Baño de vapor. Utilizado para rituales de purificación, relajación, con fines medicinales y como un espacio de conexión espiritual. Un edificio cívico o casa comunal. Posiblemente para reuniones importantes, toma de decisiones o ceremonias públicas de menor escala. La casa de un líder religioso o chamana, donde se realizaban ritos, consultas espirituales y se guardaban objetos sagrados, un punto focal de la vida espiritual de la comunidad. En esencia, Joya de Serén nos muestra la vida de un pueblo trabajador, profundamente conectado con la tierra y sus ciclos, organizado en unidades familiares, viviendo en una comunidad modesta pero bien estructurada y con una rica vida espiritual. Es un testimonio mudo, pero elocuente, de la cotidianidad maya. Relación de Joya de Serén con las ruinas de San Andrés. Un vínculo de súbditos y señores, la relación entre Joya de Serén y el sitio arqueológico de San Andrés es intrínseca y significativa, ya que ambos se encuentran en el fértil valle de Zapotitán y existieron contemporáneamente durante el período clásico tardío. Su vínculo pinta un cuadro completo de la sociedad prehispánica en la región. Vínculo político y de tributo. La jerarquía social. Se cree firmemente que Joya de Serén, siendo una aldea agrícola, era tributaria de San Andrés. San Andrés, como un gran centro regional, político, económico y religioso, ejercía un control directo sobre las comunidades circundantes. Joya de Serén, como una comunidad más pequeña, probablemente le rendía tributo en forma de productos agrícolas esenciales, maíz, frijoles, calabazas y quizás mano de obra para las grandes construcciones o servicios rituales en la capital. Proximidad geográfica. Una relación inevitable. Joya de Serén. Está ubicada a solo unos 5 kilómetros al sur de San Andrés. Esta cercanía geográfica no solo refuerza la idea de una relación de dependencia, sino también de una interacción constante. Los habitantes de Joya de Serén probablemente visitaban San Andrés para los grandes mercados, las ceremonias importantes en la Acrópolis, o para resolver asuntos administrativos y disputas bajo la autoridad del señorío. Diferencia de clase social. El espejo de una sociedad compleja. Juntos, Joya de Serén y San Andrés
ofrecen una imagen excepcionalmente completa de la sociedad maya en El Salvador durante el Clásico tardío, revelando los distintos estratos sociales. San Andrés representa a la clase élite o gobernante, con sus impresionantes pirámides, palacios y complejos residenciales de la nobleza. Era el centro del poder, la administración y la religión oficial. Joya de Serén representa la vida de la gente común, los agricultores y el pueblo llano, la fuerza productiva que sostenía a la élite y la complejidad de la sociedad. La combinación del estudio de ambos sitios es invaluable, permitiendo entender la organización social y la interacción diaria entre los diferentes estratos de la sociedad precolombina. Impacto compartido de la erupción. El destino tejido por el fuego. Aunque Joya de Serén fue sepultada y preservada por la erupción de Loma Caldera, esta misma erupción volcánica masiva también afectó la región de San Andrés. Si bien San Andrés no fue congelado de la misma manera, el evento tuvo un impacto significativo en la población y el paisaje del valle de Zapotitán, alterando las dinámicas regionales y quizás impulsando cambios sociales o el abandono temporal de algunas áreas. Joya de Serén fue una aldea agrícola que prosperó bajo la influencia del gran centro de San Andrés, formando parte de una compleja red social y económica en el corazón del actual El Salvador prehispánico. Es un testimonio mudo de cómo la vida de la gente común se entrelazaba con el poder de los grandes centros ceremoniales. Casa Blanca. El Códice de Tierra y los secretos olmecas, función y significado. Un nexo con lo primigenio. Casa Blanca no fue solo un conjunto de estructuras, sino un vibrante centro ceremonial prehispánico donde el velo entre los mundos se volvía más tenue. Aquí, los rituales de adoración se entrelazaban con el pulso de la vida y la muerte. Se han encontrado evidencias de sacrificios humanos y entierros de élite, prácticas que para estas culturas no eran actos de barbarie, sino profundos actos de reciprocidad con las deidades, vitales para mantener el equilibrio cósmico. Este sitio es una llave arqueológica para comprender la interacción y la influencia de culturas fundacionales, como la enigmática olmeca, evidenciada en hallazgos cerámicos tempranos y estilos iconográficos, que se extendieron desde el Golfo de México, y la monumental Teotihuacán. Su presencia aquí sugiere rutas invisibles de intercambio de ideas y conocimiento, un flujo esotérico entre distantes reinos. Se especula, además, que durante el posclásico, tras periodos de abandono, Casa Blanca pudo haber resurgido como un centro de peregrinación, atrayendo a devotos de regiones lejanas en busca de sabiduría o bendiciones ancestrales. El Parque Arqueológico y Museo de Sitio. Ventanas al pasado profundo. Adquirido por el gobierno en 1977 y abierto al público como parque en 2002, Casa Blanca. Hoy es una experiencia inmersiva en la historia salvadoreña. Su museo de sitio alberga una colección excepcional de artefactos mayas, incluyendo cerámica que narra historias en arcilla y fragmentos de un tiempo olvidado. Un hallazgo particularmente notable, imbuido de misterio, es el monumento 1 de El Trapiche. Esta es la única estela con escritura maya conocida en El Salvador. Aunque gran parte de su texto fue borrado intencionalmente en la antigüedad, un acto deliberado que nos deja con más preguntas que respuestas sobre quiénes eran y qué secretos no querían que fueran leídos por la posteridad. Pero quizás la característica más fascinante de Casa Blanca sea su ventana arqueológica. A través de ella, los visitantes pueden observar directamente la capa de ceniza volcánica blanca de la erupción del lago de Ilopango, alrededor del 536 después de Cristo. Este evento catastrófico, conocido como la erupción de la Tierra Blanca Joven, fue uno de los más grandes de los últimos 2000 años y tuvo un impacto climático global. Sin embargo, en Casa Blanca, actuó como un sello hermético que cubrió y preservó muchas de las estructuras del sitio, deteniendo el tiempo y custodiando sus secretos hasta nuestro presente. Como un toque adicional de conexión con las tradiciones ancestrales, el parque ofrece un taller de añil. Aquí, los visitantes pueden sumergirse en el fascinante proceso de teñido natural con esta planta milenaria, el oro azul de Mesoamérica,
una tradición que se remonta a tiempos inmemoriales y que conectaba a estas culturas con redes comerciales y un conocimiento botánico profundo. Las ruinas de Casablanca, con su rica historia, sus impresionantes estructuras de tierra, su enigmática estela y su conexión tangible con cataclismos y culturas ancestrales, son un destino cultural y arqueológico de valor incalculable en El Salvador, un lugar donde el pasado susurra sus verdades. Similitudes entre las pirámides de Casablanca y las de México. Ecos de un diseño cósmico. Sí, las pirámides de Casablanca en El Salvador comparten una profunda similitud con aquellas de México, especialmente con las de la misma esfera cultural, la vasta y mística Mesoamérica. Esta relación no es casualidad, sino el reflejo de una cosmovisión compartida y de rutas de conocimiento que trascendieron fronteras. La conexión se fundamenta en varios pilares esenciales. Herencia cultural mesoamericana. El Gran Tapiz. Tanto Casablanca como la inmensa mayoría de los sitios piramidales en México pertenecen a la gran tradición cultural mesoamericana. Esta región, unificada por una intrincada red de ideas, símbolos y prácticas, compartía un conjunto de características culturales distintivas, siendo la arquitectura monumental, en especial las pirámides escalonadas, una de sus expresiones más elevadas. Propósito y función sagrada. Altares hacia el cielo. Las pirámides en Casablanca, al igual que sus contrapartes en México, especialmente las mayas y de otras culturas mesoamericanas como la zapoteca o la totonaca, fueron erigidas con propósitos ceremoniales, religiosos y, con frecuencia, funerarios. Servían como plataformas elevadas para templos en sus cimas, donde se realizaban los rituales más sagrados y se establecía una conexión directa con el panteón de deidades. No era raro que estas estructuras también sirvieran como repositorios finales para los cuerpos de la élite, sus tumbas guardando secretos bajo capas de tierra y piedra. Estructura escalonada. El diseño del cosmos. La característica más distintiva y unificadora es su estructura escalonada. Las pirámides de Casablanca, como la estructura 5, están construidas en terrazas o niveles superpuestos que se reducen progresivamente hacia la cima. Este diseño no es meramente estético, representa un concepto cosmológico de ascenso a los reinos celestiales o la simbología de las montañas sagradas que emergían del mundo primigenio. Es un patrón omnipresente en sitios icónicos de México como Chichén Itzá, Teotihuacán, Palenque y Uxmal. Materiales de construcción, con matices esotéricos. Si bien muchas de las grandes pirámides en México son famosas por su acabado en piedra tallada, las estructuras de Casablanca están construidas principalmente con tierra, talpetate, arcilla y barro. Sin embargo, esta diferencia en los materiales no las desvincula de la tradición mesoamericana. De hecho, el uso de tierra como material de construcción era común en sitios mayas tempranos y en ciertas regiones de Mesoamérica, como se observa en Caminaljuyu, en Guatemala, un sitio con el que Casablanca comparte profundas similitudes arquitectónicas y una posible conexión en la difusión de la arquitectura de plataformas. Muchas pirámides mexicanas también poseen núcleos de tierra y rellenos masivos, recubiertos con fachadas de piedra, revelando que la esencia de la construcción a menudo residía en el montículo sagrado de tierra. Influencias culturales. Las corrientes del conocimiento. Chalchuapa, la zona donde se asienta Casablanca, no fue una isla cultural. Tuvo contactos e influencias de otras culturas mesoamericanas más al norte. Se han encontrado evidencias de cerámica y estilos que sugieren interacción con la misteriosa cultura olmeca, en periodos más tempranos, circa 1200–400 a.C., considerada la cultura madre de Mesoamérica, y posteriormente con los mayas de las tierras altas y costas del Pacífico, cuya influencia se extendía también hacia partes de México, como Chiapas y el Soconusco. Estas influencias son como hilos invisibles que tejían una red de conocimiento y poder. Diferencias sutiles. La individualidad en la tradición. Aunque comparten el concepto fundamental de la pirámide ceremonial escalonada,
Existen diferencias en los detalles, el tamaño y los materiales de acabado entre las pirámides de Casablanca y algunas de las más famosas de México, revelando la identidad única de cada lugar dentro de la gran tradición, magnitud y elaboración. Las pirámides de Casablanca no alcanzan la colosal monumentalidad ni la elaboración escultórica de algunos de los grandes centros mayas del norte o teotihuacanos en México. Su grandeza reside más en su antigüedad y su pureza formal. Decoración. La decoración superficial de las pirámides de Casablanca tiende a ser más sobria, mientras que muchos templos piramidales en México están cubiertos de elaborados relieves, estuco y vibrante pintura mural, narrando historias mitológicas y dinásticas. Técnicas constructivas. Si bien el principio es el mismo, las técnicas específicas de construcción y revestimiento pueden variar, adaptándose ingeniosamente a los materiales locales disponibles y a la época precisa de construcción, reflejando la sabiduría práctica de sus constructores. Las pirámides y plazas de Casablanca, al igual que en otros centros mayas, eran el escenario principal para ceremonias que buscaban la comunión con lo divino. Ceremonias de adoración y ofrenda. El vínculo con lo sagrado. Adoración a deidades. Las pirámides servían como plataformas para templos en sus cimas, verdaderos altares elevados donde se erigían santuarios y se realizaban ofrendas a las diversas y poderosas deidades del panteón maya y mesoamericano. Estas ofrendas eran variadas y preciosas. Alimentos, el humo aromático del copal, incienso sagrado, plumas iridiscentes, textiles finamente elaborados, joyas y objetos de valor incalculable como el jade o la obsidiana, considerados vehículos para la energía divina. Rituales agrícolas. La danza de la fertilidad. Dada la importancia existencial de la agricultura, especialmente el maíz, el grano sagrado y sustento de la vida, para las culturas mesoamericanas, es innegable que se realizaban ceremonias para asegurar buenas cosechas, invocar la lluvia tan vital y agradecer la fertilidad incansable de la tierra. Eran ritos de co-creación con la naturaleza. Ciclos calendáricos. La sintonía cósmica. Los mayas eran maestros del tiempo, y sus complejos calendarios, Hab y Tzolkin, no solo medían los días, sino que regían gran parte de su vida ritual y espiritual. Es más que probable que se celebraran ceremonias en fechas astronómicas y calendáricas importantes, como el inicio de nuevos ciclos, los solsticios y equinoccios, marcando los pulsos del universo y la Tierra. Sacrificios humanos. El elixir de los dioses y el equilibrio cósmico. Evidencia enigmática de sacrificios. Las investigaciones en Casablanca han revelado contundente evidencia de sacrificios humanos. En la estructura 5, por ejemplo, se encontró un entierro múltiple con 26 cráneos humanos, vasijas de barro y objetos como un disco de piedra y una escultura de cráneo humano. Un detalle escalofriante y fascinante. También se hallaron dientes mutilados y teñidos de negro, una costumbre estética y ritual de ciertas mujeres en algunas culturas mayas, añadiendo un toque de misterio a estas ofrendas. Propósito del sacrificio. El pacto sagrado. El sacrificio humano en Mesoamérica no era un acto de crueldad sin sentido, sino un ritual sagrado de profundo significado religioso y cosmológico. Se creía firmemente que la sangre humana, la sustancia más preciosa, era el alimento o el elixir vital de los dioses. Su ofrenda era crucial para mantener el orden cósmico, asegurar el movimiento del sol a través del cielo, invocar la lluvia que nutría la tierra y propiciar la prosperidad continua de la comunidad. Los sacrificios podían ser de prisioneros de guerra, esclavos, o incluso, en circunstancias extremas, de miembros de la propia comunidad, dependiendo del propósito y la magnitud del ritual. Entierros y rituales funerarios. El viaje al inframundo. Entierros de élite. Moradas para la eternidad. Las pirámides a menudo no eran solo templos, sino también majestuosos lugares de entierro para gobernantes y figuras de élite. Se han encontrado entierros con ricas ofrendas que datan desde el preclásico hasta el posclásico. Estos entierros reflejan la profunda creencia maya en una vida después de la muerte y la necesidad de equipar al difunto con objetos valiosos que pudieran usar en su viaje a los reinos del inframundo, el Xibalbá.
Las ofrendas cerámicas eran comunes, cada vasija un mensaje silente al más allá. Posiciones de entierro. Códigos del tránsito. Se ha observado que, al morir, a los familiares se les sepultaba sentados con las piernas abiertas, una postura que podría simbolizar el renacimiento o una conexión con la madre tierra. Por el contrario, a los gobernadores se les colocaba boca arriba, quizás indicando su estatus elevado incluso en la muerte, o su preparación para un viaje diferente al más allá. Estas posiciones no eran aleatorias, tenían un profundo significado ritual y simbólico relacionado con el viaje del alma. Centro de peregrinación. El llamado del pasado. Se especula que durante el período posclásico, después de un tiempo de aparente abandono, Casablanca pudo haber vuelto a ser un centro de peregrinación. Esto implicaría que la gente de regiones cercanas acudía al sitio para realizar rituales, honrar a los ancestros o buscar la guía de deidades asociadas con el lugar, manteniendo viva su aura sagrada. Rituales de regeneración y renovación. El ciclo perpetuo de la vida. La superposición de construcciones en las pirámides, como las múltiples fases de la estructura 5, sugiere que se realizaban ceremonias de renovación y reconsagración de las estructuras. Cada nueva capa o adición a una pirámide implicaba un ciclo de muerte y renacimiento de la propia arquitectura, simbolizando y reforzando la continuidad del poder político y religioso. Era una forma de infundir nueva energía al corazón de la ciudad. En esencia, las ceremonias en Casablanca eran una parte integral y esotérica de la vida social y religiosa de sus habitantes. Involucraban la adoración a los dioses, la búsqueda de prosperidad agrícola, el mantenimiento del orden cósmico a través del sacrificio y la conmemoración de la vida y la muerte de sus líderes y ancestros. Todo ello se desarrollaba en un escenario arquitectónico cuidadosamente diseñado, donde cada piedra y cada plataforma resonaban con el propósito ritual. Cihuatán. El renacer del Fénix Pipil. En el posclásico Cihuatán es un sitio arqueológico maya pipil de grandísima extensión, ubicado en el centro norte de El Salvador, cerca de la ciudad de Aguilares, en el departamento de San Salvador. Es considerado el centro ceremonial más grande del período posclásico temprano, 900 a 1200 después de Cristo, en El Salvador, y uno de los pocos de esta época que se han investigado exhaustivamente en el sur de Mesoamérica, ofreciendo una ventana única a una era de transformación. Origen y contexto histórico. Una nueva era de poder y fundación post-colapso maya. Clásico. La era de la reorganización. Cihuatán es especialmente significativo porque fue fundado después del enigmático colapso de la civilización maya clásica, alrededor del 900 después de Cristo. Ese evento masivo vio el abandono de muchas de las grandes ciudades mayas de las tierras bajas del norte, como Tikal o Palenque, y generó una profunda reorganización sociopolítica en toda Mesoamérica. Cihuatán, por lo tanto, es un testimonio de cómo las culturas se adaptaron y resurgieron. Influencia pipil. La llegada de los nahuas. Su fundación y desarrollo se asocian intrínsecamente con la llegada de los pipiles, un grupo náhuatl, al territorio de El Salvador. Los pipiles migraron desde lo que hoy es México Central, trayendo consigo no solo nuevas poblaciones, sino también nuevas tradiciones culturales, lenguajes, una variante del náhuatl, y estilos arquitectónicos. El nombre Cihuatán es de origen náhuatl y significa lugar de mujeres o junto a la mujer, posiblemente refiriéndose a una figura mítica, una deidad femenina importante o una particularidad geográfica del lugar, añadiendo un halo de misterio a su nombre. Urbanización rápida. Un diseño deliberado. La ciudad fue construida con una velocidad sorprendente y de manera planificada, lo que sugiere una fuerte organización social y un liderazgo centralizado y poderoso. Se cree que su rápido crecimiento se debió a la necesidad estratégica de controlar vitales rutas comerciales, aprovechar recursos importantes y establecer una nueva hegemonía en la región tras el colapso precedente. Cihuatán abarca un área extensa y está ingeniosamente dividido en dos grandes complejos, cada uno con su propio propósito.
Cihuatán Occidental. El corazón ceremonial y defensivo. Cerro de las Banderas. Este es el complejo principal y el más explorado. Contiene la imponente pirámide principal del sitio, estructuras de templos elevadas hacia los dioses, aposentos, palacios y un juego de pelota, o cancha de juego de pelota, una característica fundamental de las ciudades mesoamericanas y un sitio de profundos rituales. La pirámide principal es, sin duda, una de las estructuras más grandes y dominantes del sitio. Recinto amurallado. La ciudad fortificada. La zona ceremonial, y posiblemente gran parte de la ciudad, estaba protegida por un robusto muro perimetral. Esta fortificación no era solo simbólica. Sugiere un énfasis en la defensa y un posible período de conflictos o inestabilidad en la región, lo que añade un elemento de drama a su historia. Evidencia de sacrificios. Se han encontrado evidencias de sacrificios humanos en el sitio, incluyendo altares y ofrendas. Para los pipiles, al igual que para otras culturas mesoamericanas, el sacrificio era un acto vital de comunicación con lo divino y de mantenimiento del orden cósmico. Materiales de construcción. Las imponentes construcciones están hechas principalmente de tierra, adobe y talpetate, recubiertas con estuco y probablemente adornadas con vibrantes pinturas que se han perdido con el tiempo, dejando solo la imaginación para reconstruir su antiguo esplendor. Cihuatán Oriental, o El Salvador. La expansión olvidada. Este sector es menos explorado que el occidental, pero las investigaciones iniciales revelan que también contiene estructuras importantes, amplias plazas y extensas áreas residenciales. Su existencia y tamaño sugieren la vasta extensión de la ciudad en su apogeo, un verdadero centro urbano que aún guarda muchos secretos bajo su superficie. Importancia arqueológica y cultural. El legado del posclásico. Comprender el posclásico. Un capítulo crucial. Cihuatán es crucial para entender el período posclásico temprano en El Salvador y el sur de Mesoamérica. Ofrece información invaluable sobre cómo se reorganizaron las sociedades después del colapso del clásico, cómo las nuevas influencias, como la pipil, moldearon la cultura, y cómo se establecieron nuevas formas de poder y organización. Comercio y rutas, la red de intercambio. El sitio controlaba importantes rutas comerciales que conectaban el centro de El Salvador con otras regiones de Mesoamérica. Eso facilitaba el intercambio de bienes vitales como la obsidiana, la sal, el cacao, un bien de lujo y moneda, y el algodón, tejiendo una red económica que trascendía las fronteras políticas. Declive y abandono. Un final abrupto. Alrededor del 1200 de Cristo, Cihuatán fue repentinamente abandonada e incendiada. Las causas exactas son un misterio, pero las teorías apuntan a conflictos internos, invasiones de grupos rivales o cambios drásticos en las rutas comerciales que la sostenían. Este abrupto final marca el cierre del período posclásico temprano en la región, dejando a la ciudad en silencio. Parque Arqueológico y Museo de Sitio. Actualmente, Cihuatán es un parque arqueológico abierto al público y cuenta con un museo de sitio que exhibe los fascinantes artefactos encontrados en las excavaciones, ayudando a contextualizar la historia de esta importante y enigmática ciudad. Cihuatán es un testimonio impresionante de una civilización que resurgió con fuerza en El Salvador tras el colapso de las grandes ciudades mayas del Clásico, mostrando la resiliencia, la capacidad de adaptación y el ingenio estratégico de las culturas mesoamericanas. Su historia es un eco de la eterna danza entre el ascenso y la caída de los imperios. Diferencias clave entre Tazumal, San Andrés, Casablanca, Joya de Serén y Cihuatán. Un mosaico de civilizaciones. Aunque todos son sitios precolombinos en El Salvador y comparten las profundas raíces mesoamericanas, sus particularidades los hacen piezas únicas en el gran rompecabezas de la historia y el misterio. Cada uno es un capítulo distinto en el gran libro de El Salvador antiguo. Joya de Serén, la instantánea congelada del pueblo común. Diferencia principal.
No es un centro ceremonial o una gran ciudad de élite, sino una aldea agrícola común, que fue sepultada y milagrosamente preservada de forma instantánea por una erupción volcánica, alrededor del 650 después de Cristo. Ofrece una ventana sin igual a la vida cotidiana de la gente común. Sus casas, sus herramientas, sus alimentos y sus actividades. Un tesoro etnográfico único. Período de apogeo. Clásico tardío. 600-900 después de Cristo. Tipo de estructuras. Viviendas domésticas, cocinas, bodegas, temazcal, baño de vapor ritual, edificios comunales y los vestigios de sus campos de cultivo. Construcciones de bahareque, adobe y varas de madera, y techos de paja. Casa Blanca, la cuna ancestral del preclásico. Diferencia principal. Destaca por su antigüedad remota y sus pirámides construidas predominantemente con tierra y talpetate, arcilla compactada. Representa un desarrollo temprano y fundamental de los centros ceremoniales en la región de Chalchuapa, siendo un punto de origen para la complejidad social. Período de apogeo. Preclásico tardío. 500 a.C., 250 después de Cristo y clásico temprano. 250.600 después de Cristo. Tipo de estructuras. Pirámides escalonadas de tierra, plataformas y enigmáticas estelas lisas que ocultan sus propios secretos. Tazumal. La joya restaurada del clásico y el posclásico diferencia principal. Es el sitio más extensamente excavado, restaurado y visualmente impresionante de El Salvador. Su secuencia de ocupación es muy larga, pero su gran pirámide monumental es del clásico tardío y posclásico temprano, mostrando notables influencias de Copán y Teotihuacán, un crisol de estilos y culturas. Período de apogeo. Clásico tardío, 600-900 después de Cristo, y posclásico temprano, 900.200 después de Cristo. Tipo de estructuras. Grandes pirámides escalonadas de adobe recubierto de argamasa y piedra, complejos sistemas de drenaje, un avance ingenieril notable, juego de pelota y tumbas elaboradas. San Andrés. El poderoso centro administrativo del valle, diferencia principal. Fue un centro regional político, económico y administrativo de gran importancia en el fértil valle de Zapotitán. Incluye una imponente acrópolis con palacios, como los aposentos, y una notable pirámide de piedra, estructura 7, cuya construcción en este material es única en el sitio y refleja una clara influencia de Copán. Era el centro de poder que probablemente controlaba aldeas circundantes, incluyendo a Xoya de Serén. Período de apogeo. Clásico tardío. 600-900 después de Cristo. Tipo de estructuras. Acrópolis con complejos palaciegos, pirámides de tierra y una de piedra, amplias plazas y extensas áreas residenciales de la élite. Cihuatán. La capital estratégica del posclásico, diferencia principal. Es el mayor centro del período posclásico temprano, 900 a 1200 después de Cristo, en El Salvador, fundado tras el colapso maya clásico. Su arquitectura y urbanismo muestran fuertes influencias pipiles, nahuas, y fue un centro de poder militar y comercial, estratégicamente delimitado por un imponente muro perimetral. Período de apogeo. Posclásico temprano, 900 a 1200 después de Cristo. Tipo de estructuras. Grandes pirámides de tierra, adobe y talpetate, juego de pelota, amplias plazas, recintos amurallados defensivos y extensas zonas residenciales. Importancia en épocas precolombinas. El rol crucial de cada enclave sagrado. Cada sitio arqueológico de El Salvador, con su singularidad, desempeñó un rol crucial y a menudo esotérico en el vasto tapiz de las sociedades prehispánicas, revelando diferentes facetas de la vida, el poder y la espiritualidad ancestral. Joya de Serén. La base agraria y la vida oculta representaba la base agraria de la sociedad,
La vida silenciosa de los agricultores que, con su labor incansable, sostenían los grandes centros urbanos y a la élite gobernante. Su milagrosa preservación es un don invaluable que nos permite asomarnos a la cotidianidad, la dieta y las profundas creencias de la gente común, revelando un mundo que raramente se conserva con tal detalle. Es un testimonio de la vida más allá de los palacios. Casa Blanca, el centro primigenio y las primeras semillas de poder. Fue un centro ceremonial temprano que se eleva como una sede primigenia de poder regional en el preclásico. Aquí se establecieron las bases para el desarrollo de sociedades más complejas en el occidente de El Salvador, sembrando las primeras semillas de la civilización. Era un punto clave en el comercio y el intercambio de ideas, un crisol donde las influencias más antiguas de Mesoamérica, como la Olmeca, dejaron su huella en el paisaje. Tazumal. La capital radiante y el nodo cósmico se erigió como un poderoso centro ceremonial y político, posiblemente la capital de un señorío dominante en el occidente. Su control sobre vitales rutas comerciales y su inmensa importancia religiosa lo convertían en un nodo crucial en la vasta red mesoamericana, un punto de convergencia de energías y conocimientos, donde el poder terrenal y el cósmico se unían en sus pirámides. San Andrés, el corazón administrativo y el dominio del valle. Fungió como la capital de un señorío regional en el fértil valle de Zapotitán, ejerciendo un control político y económico férreo sobre una vasta área productiva. Era un centro administrativo y de intercambio vibrante, un eslabón vital que conectaba con otras ciudades importantes, demostrando la complejidad de su organización y su papel en el entramado de poder de su tiempo. Cihuatán, el fénix resurgido y la fortaleza estratégica. Tras el cataclismo del colapso maya clásico, Cihuatán emergió como el centro dominante del posclásico en el centro de El Salvador. Fue una ciudad estratégica militar y comercial, una fortaleza en un tiempo de cambio, reflejando la dramática reorganización de las sociedades y la llegada de nuevas poblaciones, especialmente los pipiles, que redefinieron el panorama cultural y político de la región. Las comunidades indígenas, raíces profundas y migraciones misteriosas. Las etnias que habitaron, construyeron o influyeron en estos sitios son un testimonio complejo de la historia humana, tejidas a lo largo de milenios. Culturas formativas y clásicas: Casablanca, Tazumal, San Andrés, Joya de Serén. La herencia maya ancestral. Los constructores originales de estos sitios durante los períodos preclásico y clásico fueron predominantemente de filiación maya. Sus lenguas y costumbres estaban intrínsecamente relacionadas con los grandes grupos mayas que se extendían por el sur de México, toda Guatemala y Belice, y partes de Honduras. Aunque el término maya es amplio y abarca diversas ramas lingüísticas y culturales, en El Salvador se reconoce la presencia de grupos como los chortis, en el oriente, y otros grupos mayas cuya identidad precisa hoy es menos definida, pero que sin duda sentaron las bases para las sofisticadas culturas del clásico que florecieron en este territorio. Eran los guardianes primigenios de estas tierras. Posclásico. Cihuatán. La llegada de los pipiles y el cambio de viento. Después del colapso del clásico, el panorama étnico cambió drásticamente. Cihuatán fue fundado y desarrollado por los pipiles, un enigmático grupo de filiación náhuatl que migró desde el centro de México. Hablaban una variante del náhuatl, conocida como nahuatl o nahuatl, similar al náhuatl clásico de los aztecas, pero con diferencias dialectales significativas. Esta migración, aún envuelta en cierto misterio sobre sus rutas exactas y motivaciones, es crucial para entender el profundo cambio cultural y el surgimiento de nuevos poderes en el posclásico salvadoreño. Aunque los pipiles no eran mayas, se asentaron en un territorio que había sido habitado por mayas, propiciando una compleja interacción y, en algunos casos, un fascinante sincretismo cultural. Similitud con las pirámides de México. El lenguaje universal de Mesoamérica. La asombrosa similitud de las pirámides en El Salvador con las de México no es una coincidencia,
sino un eco arquitectónico de que ambos territorios formaron parte de la misma macrorregión cultural conocida como Mesoamérica. Era un vasto reino de conocimiento compartido. Mesoamérica como esfera cultural. Un hilo invisible de conocimiento. Desde el centro de México hasta el norte de Costa Rica, las culturas mesoamericanas compartían una serie de rasgos comunes que las unían, más allá de las fronteras políticas. Arquitectura sagrada. La construcción de pirámides escalonadas como basamentos monumentales para templos, elevándose hacia el cielo como montañas artificiales que conectaban la Tierra con el cosmos. Calendarios cósmicos. El uso de sistemas calendáricos complejos, como el Hab, ciclo solar, y el Tzolk'in, Tonalpohualli, ciclo ritual, que no solo medían el tiempo, sino que revelaban el pulso del universo y dictaban las fechas sagradas. Escritura jeroglífica. El desarrollo de sofisticados sistemas de escritura jeroglífica, aunque con variaciones regionales, capaces de registrar historias, genealogías y conocimientos esotéricos. Panteones compartidos. La adoración a deidades similares que encarnaban las fuerzas de la naturaleza y el cosmos, como el dios del maíz, fuente de vida, el dios de la lluvia, el dios del sol, y las poderosas figuras de Quetzalcóatl Cuculcán, la serpiente emplumada, símbolo de sabiduría y creación. El juego de pelota ritual. Un enigmático y profundo ritual deportivo religioso, que no era solo un juego, sino una representación cósmica y, a menudo, un preludio a sacrificios. Economía sagrada. Una economía intrínsecamente ligada a la agricultura, basada en el cultivo de la tríada sagrada. Maíz, frijol y calabaza, los pilares de su subsistencia y cosmovisión. Interacción y difusión. Las corrientes del saber. Hubo un flujo constante de personas, ideas y bienes a través de extensas redes comerciales y contactos culturales que unían a las diferentes regiones de Mesoamérica. Las ideas, los estilos arquitectónicos, las técnicas constructivas y las creencias religiosas se difundieron a lo largo de este vasto territorio, creando una sinergia cultural. Por ejemplo, la influencia de la grandiosa Teotihuacán, el corazón de México Central y una ciudad de una escala sin precedentes, y de la majestuosa Copán, Honduras, se observa claramente en sitios como Tazumal y San Andrés. Los pipiles, al migrar desde México, trajeron consigo sus propias versiones de la arquitectura mesoamericana, que se reflejan de manera distintiva en Cihuatán, creando un legado arquitectónico que habla de su origen y sus nuevas adaptaciones. Por lo tanto, las pirámides salvadoreñas no son meras réplicas exactas de las mexicanas. Son más bien expresiones locales, ingeniosas y culturalmente adaptadas de un patrón arquitectónico y cultural mesoamericano más amplio, cada una con su propia historia y espíritu. Importancia en la actualidad. Ecos del pasado que resuenan. Hoy, la relevancia de estos sitios arqueológicos hoy es profundamente multifacética, trascendiendo el mero interés histórico. Patrimonio cultural y nacional. El alma de El Salvador. Son símbolos palpables de la identidad y el alma de El Salvador, revelando la riqueza y la profundidad inmensa de su historia prehispánica. Representan una herencia ancestral que enorgullece y conecta a la nación con un pasado glorioso. Turismo y economía. Un legado viviente que impulsa el presente atraen a una creciente marea de visitantes nacionales e internacionales, contribuyendo significativamente al turismo cultural y generando ingresos vitales para las comunidades locales circundantes. Son destinos que no solo educan, sino que también impulsan la economía. Investigación arqueológica. Laboratorios de descubrimiento. Son verdaderos laboratorios vivientes para los arqueólogos y estudiosos, quienes continúan desvelando nuevos datos y misterios sobre las complejas sociedades antiguas de Mesoamérica y su evolución. Cada excavación es una oportunidad para reescribir la historia. Educación. Ventanas al conocimiento ancestral. Sirven como centros educativos invaluables para estudiantes de todas las edades y para el público en general,
enseñando no solo sobre historia y cultura, sino también sobre la ciencia de la arqueología, la resiliencia humana y la cosmovisión de civilizaciones pasadas. Son puntos de energía, una perspectiva espiritual y etnocultural profunda. La creencia de que estos sitios son puntos de energía es una perspectiva que, aunque no se encuadra en la definición estricta de la ciencia moderna, es profundamente significativa y real para muchas comunidades indígenas y para quienes cultivan una conexión espiritual con la tierra y sus ancestros. Conexión espiritual indígena. El corazón vibrante de la tierra para los pueblos indígenas de El Salvador, como los nahuas, pipiles, lencas, cacaopera y otros. Estos sitios no son ruinas inertes, sino lugares sagrados y centros ceremoniales vivos. Creen firmemente que en estos lugares de poder se concentra la energía vital de sus ancestros, de las deidades y de la propia Madre Tierra. Realizan ceremonias y rituales ancestrales en estos espacios para reconectar con sus raíces más profundas, honrar a los antepasados, pedir por la cosecha, la lluvia y la salud de la comunidad, y mantener viva su identidad cultural en un mundo cambiante. Consideran que las pirámides y plazas fueron construidas en puntos estratégicos que canalizan energías cósmicas o telúricas, puntos de intersección entre el cielo y la tierra. Cosmovisión mesoamericana. Arquitectura como cosmos. La arquitectura precolombina, incluyendo las imponentes pirámides, no era solo funcional. Era profundamente simbólica y cosmológica. Las pirámides a menudo estaban alineadas con fenómenos astronómicos, y se creía que eran montañas sagradas que conectaban el inframundo con el mundo terrenal y el celestial. Esta interconexión vital puede ser interpretada como una energía o un flujo vital que recorre los diferentes planos de existencia, una resonancia entre lo construido y el universo. Sensación subjetiva. El eco de lo ancestral. Muchas personas, tanto indígenas como visitantes de otras latitudes, reportan sentir una energía palpable o una sensación particular de paz, reverencia o una profunda conexión cuando visitan estos sitios. Si bien es una experiencia subjetiva, es un testimonio poderoso de la capacidad de estos lugares para evocar una respuesta emocional y espiritual profunda en el ser humano. En conclusión, para la ciencia arqueológica, estos sitios son invaluables testimonios históricos y culturales. Pero para las comunidades indígenas y para quienes se abren a una perspectiva espiritual, son mucho más. Son lugares sagrados, centros de energía y puntos de conexión viva con un pasado milenario que aún resuena en el presente. La profunda conexión espiritual indígena en Tazumal. Hoy. En Tazumal hoy en día se experimenta la profunda conexión espiritual y cultural que las comunidades indígenas de El Salvador, principalmente nahuas, pipiles y mayas, mantienen con este sitio ancestral. Aunque Tazumal fue un centro ceremonial de las civilizaciones prehispánicas, para los pueblos originarios actuales, no es solo un museo de ruinas, sino un espacio sagrado vivo y un punto de reconexión con sus raíces más profundas, su cosmovisión y sus venerados ancestros. Aquí te detallo las razones clave de esta vital práctica. Herencia ancestral y preservación de la identidad. Un legado vivo. Tazumal fue un centro de gran importancia para sus antepasados mayas y, posteriormente, nahuas, pipiles. Realizar ceremonias allí es una forma potente de honrar y mantener viva la memoria de quienes construyeron y habitaron ese lugar sagrado. Es un acto de afirmación cultural y resistencia. En un contexto histórico donde las culturas indígenas han sido marginadas e invisibilizadas, la realización de rituales en sitios emblemáticos como Tazumal es una declaración elocuente de su existencia y la vitalidad inquebrantable de sus tradiciones. Ayuda a las nuevas generaciones a comprender, valorar y custodiar su inmensa herencia. Conexión espiritual y energética. El flujo vital del cosmos. Para la cosmovisión indígena, los sitios arqueológicos, especialmente las pirámides y plazas ceremoniales, no son meras construcciones de piedra inerte.
Se consideran puntos de poder, centros de energía telúrica y cósmica, donde se concentran las fuerzas de la naturaleza y los espíritus de los ancestros. Los chamanes, conocidos como Aki Kekihab, entre los mayas y con otros términos en otras etnias, y los líderes espirituales dirigen estas ceremonias para canalizar estas energías, buscando equilibrio, armonía y bendiciones para la comunidad. Calendario agrícola y astronómico. Sintonía con el gran reloj cósmico. Los pueblos prehispánicos basaban gran parte de sus vidas en los ciclos agrícolas y astronómicos. Los solsticios, el día más largo del verano y el día más corto del invierno, y los equinoccios, primavera y otoño, eran fechas de suma importancia ritual, marcando las respiraciones del planeta. Las ceremonias en Tazumal a menudo coinciden con estos eventos astronómicos, como el equinoccio de primavera en marzo o el solsticio de verano en junio. Se busca armonizar con los ritmos del universo, pedir por las cosechas, la lluvia tan vital y la fertilidad incesante de la tierra. Agradecimiento y peticiones. El diálogo con lo divino, los rituales son ocasiones sagradas para dar gracias a la Madre Tierra, Tonantzin para los nahuas, al sol, Kinich Ahau, Tonatiu, al agua y a otros elementos, fuego, aire, tierra, y a las deidades por las bendiciones recibidas. También son momentos para hacer peticiones para la salud, la prosperidad de la comunidad, la protección, la sabiduría ancestral y la resolución armoniosa de conflictos. Se busca recibir energías positivas para la tierra, como lo expresan algunas comunidades, para asegurar la continuidad de los ciclos vitales. Educación y transmisión de conocimientos. El legado hacia el futuro. La realización pública de algunas de estas ceremonias, a menudo con permiso y colaboración del Ministerio de Cultura, sirve como una forma vital de educar a la población salvadoreña y a los visitantes sobre las profundas y ricas tradiciones indígenas. Permite a los ancianos y guardianes del conocimiento transmitir oralmente y a través de la práctica cantos, oraciones, historias y prácticas a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad cultural y la pervivencia de su legado espiritual. En resumen, los rituales en Tazumal son una expresión viva y poderosa de la espiritualidad y la identidad de los pueblos indígenas de El Salvador. No son solo una recreación del pasado, sino una continuación y adaptación resiliente de prácticas ancestrales con un profundo significado para el presente y el futuro de estas comunidades. Ritualidad en otras ruinas arqueológicas, más allá de Tazumal. La práctica de la ritualidad indígena no se limita exclusivamente a Tazumal. Las comunidades ancestrales extienden sus ceremonias a otros sitios arqueológicos significativos, reconociendo la energía y la historia de cada uno. San Andrés, el corazón del Valle de Zapotitán, dado que fue un centro político y ceremonial de gran importancia en el Valle de Zapotitán y es el sitio maya más grande del centro del país. San Andrés es un lugar de significado ineludible para las comunidades indígenas. Se tiene conocimiento de que se realizan ceremonias allí, especialmente durante eventos astronómicos importantes como los equinoccios o solsticios, o en fechas relevantes del calendario maya. Su función como capital regional le confiere un estatus de lugar de poder y concentración de energías. Casa Blanca. La antigüedad primigenia que resuena, aunque es menos visitado para rituales públicos masivos en comparación con Tazumal, al ser un sitio de gran antigüedad en la misma región de Chalchuapa y con estructuras piramidales, Casa Blanca también es reconocido como un lugar ancestral y sagrado. Las comunidades locales, especialmente en el área de Chalchuapa, podrían realizar ceremonias más privadas o de menor escala, dada su relevancia histórica y su conexión con los inicios de la complejidad social en la zona. Su energía es más sutil, pero no menos potente. Cihuatán. El alma pipil que perduró. Como el centro pipil más grande del posclásico, Cihuatán es sumamente importante para los nahuas pipiles, la etnia indígena más numerosa de El Salvador hoy en día. Aunque la información pública sobre rituales específicos en Cihuatán puede ser menos abundante que en Tazumal,
Es muy probable que los líderes espirituales y las comunidades pipiles lo consideren un lugar sagrado para realizar ceremonias, dado su origen fundacional y el papel que tuvo como su capital. Su aura es la de una resistencia y un renacimiento. Joya de Serén. La reverencia por la vida común. Este sitio es diferente porque no era un centro ceremonial de élite, sino una aldea agrícola, una fotografía de la vida sencilla. Por lo tanto, los rituales que se realizarían allí serían más de índole doméstica, agraria y de vida comunal, como los relacionados con el temazcal o la casa comunal. Aunque es un sitio fascinante por su preservación, su función en la cosmovisión actual de los rituales públicos es más probable que sea de reverencia a la vida de los ancestros comunes, un homenaje a la resiliencia del pueblo llano, más que un centro de peregrinación para grandes ceremonias de poder. Razones para la extensión de los rituales, un legado sin fronteras geográficas. La razón por la que las ceremonias y rituales no se limitan a Tazumal es que la cosmovisión indígena no está atada a un único punto geográfico. Los elementos fundamentales que motivan los rituales, la profunda conexión ancestral, la energía inherente de la tierra, la observación de los ciclos astronómicos y la inquebrantable preservación cultural, son aplicables a todos los sitios arqueológicos que tuvieron un significado ceremonial o poblacional importante para sus antepasados. Cada sitio tiene su propia personalidad, su propia historia vibrante y su propia resonancia energética, lo que puede influir en el tipo de ritual que se realiza o en su frecuencia. Pero la base de la práctica espiritual se extiende a todos aquellos lugares considerados sagrados por su herencia. Es, en esencia, una forma poderosa de mantener viva la memoria colectiva y la identidad cultural de los pueblos originarios en todo el territorio de El Salvador. Una red de espiritualidad que se extiende a través de los siglos. ¿Por qué celebran los solsticios las comunidades indígenas en Tazumal? El pulso cósmico de la vida. Las comunidades indígenas de El Salvador, como los nahuas, pipiles y los mayas, celebran los solsticios y equinoccios en Tazumal y otros sitios arqueológicos por razones profundamente arraigadas en su cosmovisión ancestral y su calendario ritual, que se entrelaza con el latido del cosmos. Conexión cósmica y calendárica. La danza del sol. Para las culturas mesoamericanas, el sol no era solo una estrella distante, sino una deidad central y el regulador supremo de la vida y el tiempo. Los solsticios, el día más largo del verano y el día más corto del invierno, marcan puntos cruciales en el ciclo solar anual, verdaderas pausas energéticas en el viaje del Sol. Estos eventos astronómicos eran y siguen siendo fundamentales en la estructura de sus calendarios, como el calendario Hab y el Tzolk'in Maya, o calendarios similares nahuas. El inicio de un nuevo ciclo solar o la pausa del Sol en su recorrido son momentos de profundo significado para la regeneración, la siembra, la cosecha y la renovación de la vida en todas sus formas. La arquitectura de sitios como Tazumal y otros en Mesoamérica a menudo estaba alineada astronómicamente para marcar estos eventos con precisión, permitiendo a los sacerdotes y gobernantes predecir y observar los solsticios, que luego dictaban los tiempos propicios para los rituales más importantes. Rituales de agradecimiento y petición. El diálogo sagrado con la naturaleza, los solsticios son momentos propicios para agradecer a la Madre Tierra, Tonantzin, al Sol, Kinich Ahau, Tonatiu, al agua, y a otras deidades y elementos, fuego, aire, tierra, por las cosechas abundantes, la luz vital, el calor que permite la vida y todas las bendiciones recibidas. También son momentos para pedir por la fertilidad de la tierra en el ciclo venidero, por la salud y el bienestar de la comunidad, y por el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Se busca conscientemente recibir energías positivas para la tierra, como lo expresan algunas comunidades, para asegurar la continuidad de los ciclos vitales. Conexión ancestral y espiritual. El hilo invisible del legado Tazumal, como un gran centro ceremonial maya pipil, es visto como un lugar sagrado donde la energía de los ancestros y las deidades reside y fluye.
Al celebrar allí, las comunidades reafirman su lazo inquebrantable con su herencia milenaria. Es un acto de memoria viva y de resistencia cultural, una forma resiliente de mantener vivas sus tradiciones frente a siglos de opresión y aculturación. Los rituales son un espacio sagrado para la transmisión de conocimientos ancestrales, cantos y oraciones a las nuevas generaciones, asegurando que la llama de su cultura nunca se apague. Simbolismo de la luz y la oscuridad. La dualidad cósmica. El solsticio de invierno, por ejemplo, representa el punto de mayor oscuridad antes del glorioso renacimiento de la luz. Es un momento de profunda introspección, de recogimiento y preparación para la renovación que se avecina. El solsticio de verano, por otro lado, celebra la plenitud de la luz, el calor y la vida en su máxima expresión, un tiempo de abundancia y celebración. ¿Cómo llegaron los mayas hasta El Salvador? Un legado ancestral que reside en la tierra. Los mayas no llegaron a El Salvador en una única migración reciente y foránea, sino que la presencia de culturas mayas en el territorio que hoy es El Salvador es ancestral y forma parte intrínseca de la expansión y el desarrollo milenario de la civilización maya desde sus orígenes más remotos. Es un legado que ha crecido y evolucionado en la misma tierra. Desarrollo, in situ y expansión. Las semillas de una gran civilización. La civilización maya no surgió en un solo punto aislado, sino que se fue desarrollando a lo largo de un vasto y diverso territorio que abarca el sureste de México, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, toda Guatemala y Belice, y partes de Honduras y El Salvador. Desde el preclásico temprano, circa 2000 años antes de Cristo, ya existían comunidades sedentarias y agrarias en diversas partes de esta vasta región. En El Salvador, sitios como Casa Blanca y Chalchuapa, donde se encuentra Tazumal, muestran evidencia de ocupación temprana maya desde el preclásico tardío. Kerstei 500 a.C. Esto indica un desarrollo local y autónomo de culturas que compartían rasgos mayas, o al menos estaban en una fuerte y constante interacción con ellas. Eran las primeras semillas de la civilización maya en estas tierras. Interacción y redes comerciales. El tejido invisible de la cultura. A lo largo de los milenios, hubo un constante flujo de personas, ideas y bienes a través de intrincadas redes comerciales y culturales que unían a Mesoamérica. Las influencias culturales y arquitectónicas de los grandes centros mayas, como los del Petén en Guatemala o Copán en Honduras, llegaron a El Salvador, y viceversa, en un intercambio dinámico. Los grupos que construyeron sitios como Tazumal y San Andrés durante el Clásico eran parte de esta esfera cultural maya más amplia, adaptando los estilos y conocimientos a su propio contexto regional, creando expresiones únicas de la grandeza maya. Migraciones tardías. Pipiles. Un nuevo capítulo cultural. Es fundamental diferenciar a los mayas de los pipiles. Los pipiles, que fueron una etnia de filiación náhuatl y no maya, sí llegaron hasta El Salvador en migraciones significativas durante el posclásico temprano. Son 900 a 1200 después de Cristo, después del colapso de los grandes centros mayas clásicos. Cihuatán es un claro ejemplo de un sitio pipil floreciente en este período de transición. Aunque los pipiles no eran mayas, se asentaron en un territorio que había sido habitado por mayas, y esta cohabitación propició una compleja interacción y, en algunos casos, un fascinante sincretismo cultural que enriqueció aún más el mosaico de El Salvador. La presencia maya en El Salvador, por lo tanto, no es el resultado de una única llegada externa, sino parte de un desarrollo milenario y una interconexión cultural profunda en la gran y enigmática región de Mesoamérica, un legado que se ha forjado en la misma tierra salvadoreña. Tazumal y sus ecos en Mesoamérica. Una conexión arquitectónica y espiritual. Tazumal y otros sitios en El Salvador exhiben numerosas similitudes arquitectónicas con sitios mayas en el Petén, Guatemala, y con sitios mesoamericanos en México, debido a la profunda interconexión cultural que existió en toda la región. Tazumal y Petén, Guatemala. El clásico maya en resonancia. Estilo clásico maya. Tazumal,
en su apogeo clásico, comparte el estilo general de las pirámides mayas del clásico, aunque adaptado a las características y recursos locales. La esencia del diseño maya resonaba en sus formas. Talud tablero. Influencia teotihuacana. Aunque no es tan pronunciado como en Teotihuacán, la forma de talud tablero, una secuencia de un muro inclinado y una plataforma vertical, es un rasgo arquitectónico clave que se difundió desde la poderosa Teotihuacán por toda Mesoamérica. Este estilo se puede encontrar en algunas fases constructivas en Tazumal y también en el Petén, por ejemplo en las grandes ciudades de Tikal y Calakmul, evidenciando una red de influencia arquitectónica que trascendía las fronteras políticas. Funcionalidad compartida. Ambos construyeron pirámides como imponentes basamentos para templos, con escalinatas que conducían a la cima, y vastas plazas diseñadas para ceremonias multitudinarias, reflejando propósitos sagrados y sociopolíticos comunes. Tazumal y México, especialmente con influencia maya y teotihuacana, tolteca. La gran red de conocimiento pirámides escalonadas. El sello mesoamericano. La característica más obvia y unificadora es la forma general de las pirámides escalonadas, que es el sello distintivo y omnipresente de la arquitectura mesoamericana en general. Presente en la monumental Teotihuacán, la mística Chichén Itzá, la exuberante Palenque, la elegante Uxmal, entre otras. Influencia teotihuacana. El eco del centro de México. La influencia de Teotihuacán, una de las ciudades más grandes y enigmáticas de México Central, se extendió como una oleada por toda Mesoamérica. Tazumal, al igual que otros sitios mayas, muestra rasgos que sugieren un profundo contacto con Teotihuacán. Esto incluye elementos como el ya mencionado talud tablero, ciertos estilos cerámicos que reflejan rutas comerciales, y posiblemente iconografía y conceptos políticos que se irradiaron desde la gran metrópolis. Influencia tolteca pipil, posclásico. Una nueva veta cultural. La fase final de Tazumal, y la cultura de Cihuatán en su totalidad, muestra claras influencias del posclásico temprano, que en México está asociado con los poderosos toltecas de Tula. La llegada de los pipiles, grupos nahuas, a El Salvador, provenientes de regiones posiblemente influenciadas por Tula o directamente de la zona central de México, trajo consigo estilos y prácticas que se reflejan de manera distintiva en la arquitectura del posclásico salvadoreño, cerrando el círculo de estas conexiones culturales y espirituales. Puntos clave a considerar. El carácter único de Tazumal. Es importante notar que, si bien las similitudes arquitectónicas son profundas y reflejan una conexión cultural vasta, existen matices esenciales que otorgan a Tazumal y a otros sitios salvadoreños su carácter único. Estilo general y principios arquitectónicos, no réplicas exactas. Las semejanzas que observamos se encuentran en el estilo general y los principios arquitectónicos compartidos, no en la replicación exacta de estructuras. Cada región y cada sitio tenía sus propias variaciones distintivas y utilizaba materiales locales predominantes. En el caso de Tazumal, el uso del adobe y el repello de barro era una característica prominente, adaptando las técnicas constructivas a los recursos disponibles en la zona. Escala y monumentalidad. Aunque la escala de Tazumal es impresionante para El Salvador y sus pirámides se alzan majestuosas, no siempre alcanza la monumentalidad colosal de sitios como la Pirámide del Sol en Teotihuacán en México o el Templo Cuarto de Tikal en Guatemala. La grandeza de Tazumal reside en su relevancia regional, su prolongada ocupación y la riqueza de su legado cultural, más que en un tamaño absoluto comparable con las metrópolis más grandes de Mesoamérica. Red de interacciones culturales. La arquitectura de Tazumal es un testimonio palpable de la compleja y dinámica red de interacciones culturales que caracterizó a Mesoamérica. Las influencias no fluían en una única dirección. Se movían en múltiples sentidos, creando un crisol de ideas y estilos. No obstante, la conexión con los grandes centros mayas y con otras culturas mexicanas es innegable y forma una parte integral de su fascinante historia.
Tazumal es, en esencia, un capítulo vital en la narrativa de Mesoamérica. En las tierras de El Salvador, donde el tiempo parece detenerse bajo el sol ardiente y la brisa susurra secretos ancestrales, yacen los vestigios de un pasado glorioso. Pirámides de tierra y piedra se alzan como silenciosos guardianes de ríos que una vez nutrieron campos de maíz sagrado, y plazas donde el eco de rituales milenarios aún resuena. Un legado grabado en la tierra. Estos no son meros montículos de tierra. Son los corazones palpitantes de civilizaciones que entendieron el ritmo del cosmos y la danza de la vida y la muerte. Desde las antiquísimas estructuras de Casablanca, donde la influencia olmeca dejó su huella en los albores del tiempo, hasta el imponente Tazumal, crisol de culturas mayas y teotihuacanas. Desde la efervescente San Andrés, capital de un señorío vibrante, hasta la fortaleza resurgida de Cihuatán, bastión pipil forjado tras el colapso clásico. Y no olvidemos Joya de Serén, la Pompeya de América, un humilde pueblo agrícola que la furia volcánica encapsuló en el tiempo, revelando la vida cotidiana de aquellos que sostenían a estas grandes urbes. En cada uno de estos sitios, la vida fluía al compás de los ciclos solares y lunares. Los sacerdotes, astrónomos y guerreros se entrelazaban en ceremonias que buscaban la armonía con el universo. La sangre, el más preciado de los dones, se ofrecía para nutrir a los dioses y asegurar la fertilidad de la tierra. Las pirámides, montañas sagradas hechas por la mano del hombre, eran escaleras hacia el cielo, donde se creía que habitaban las deidades y los ancestros. Los ríos, arterias vitales, no solo regaban los cultivos, sino que también eran rutas de comercio y portales hacia el inframundo, conectando a estas comunidades con una vasta red cultural que se extendía por toda Mesoamérica. El secreto escondido. Tazumal y el misterio de la gran escalinata perdida. Se ha dicho que en las profundidades de Tazumal, más allá de lo que hoy podemos ver, existe una gran escalinata perdida. No es una leyenda común, sino una teoría basada en estudios geofísicos y antiguos relatos locales que sugieren la existencia de una escalinata monumental, aún enterrada bajo capas de tierra y vegetación, que conectaría la estructura principal con una plaza inferior de una manera que redefiniría la comprensión de su diseño original y la magnitud de su centro ceremonial. Imaginen el poder y la solemnidad de un ascenso a una estructura de esa escala, un camino solo para los iniciados o para los grandes líderes en sus rituales más sagrados. Su descubrimiento podría revelar aún más sobre la ingeniería, la cosmovisión y los propósitos ocultos de este sitio majestuoso. El tiempo avanza, pero el espíritu de estas civilizaciones perdura. Te invitamos a sumergirte en este fascinante viaje. ¿Qué misterio de estas ruinas prehispánicas te cautiva más? Déjanos tus comentarios. Si te ha conmovido esta inmersión en la historia de El Salvador, te animamos a suscribirte a nuestro canal para explorar más secretos del pasado y el presente.